Hoy, mi querido hermano, la palabra del Señor dice: venid a mí los cansados y agobiados, que yo los aliviaré. En el Señor podemos encontrar descanso. En el Señor podemos encontrar sosiego. En el Señor podemos encontrar fortaleza en medio de la debilidad, de la angustia, de la desesperanza. Es el Señor quien viene a darnos esa paz que necesitamos. En Él podemos entregar todos nuestros problemas, nuestras preocupaciones, nuestras necesidades. Dios es quien recibe todas esas circunstancias adversas y nos llena de esa paz, nos llena de esa tranquilidad, nos llena de esa confianza. Podemos abandonarnos en Él con fe y con esperanza. Pero cuando usted le abandona al Señor, cuando usted le entrega al Señor sus dificultades, no produce el Señor un efecto placebo, simplemente de tranquilidad momentánea, simplemente como una cortina de humo en medio de la vicisitud que usted está viviendo. Entonces cálmate, tranquilo, Dios está contigo y ya, pero el problema sigue allí. No. Dios no viene simplemente como un efecto anestesiante. Dios no viene a anestesiarte. No, para nada. Para nada. El efecto que hace Dios no es simplemente el ser una anestesia en medio del dolor, sino que Dios viene a sanar, sino que Dios viene a curar, sino que Dios viene a liberar y a transformar tu realidad. Venid a mí los cansados y agobiados, que yo los aliviaré, que yo los sanaré. Es decir, cuando tú le entregas al Señor, cuando tú descansas en el Señor, cuando tú le entregas al Señor tu dolor, Él te da paz, pero también trae sanidad, también trae transformación a tu realidad. Porque a veces pareciera que los asuntos de la religión, que los asuntos de la espiritualidad, que los asuntos de la oración es simplemente un descansar en Dios, es simplemente un colocar en Dios para conformarme, para resignarme. Esta es la vida que te tocó, pobrecito, Dios está contigo, no tengas miedo, ánimo, Dios te ama y ya. Y me resigno y me tengo que conformar con mi realidad y tengo que entonces dejar pasar esa realidad. Y eso es contrario al Evangelio, eso es contrario al cristianismo, eso es contrario a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo en su palabra. No, Jesucristo no invitó al que estaba enfermo, no invitó al que estaba triste, no invitó al pobre, al agobiado, simplemente para darle una palmadita en la espalda, para darle simplemente una cremita que produzca un efecto de tranquilización momentánea, simplemente para hacer una ayuda superficial y epidérmica de la realidad que tiene. No, Jesús fue al corazón, fue a la fuente, fue a la dificultad y la transformó. Cuando venimos a descansar en el Señor, es no solo para tener la paz que proviene de Dios, sino también para recibir la fuerza que necesitamos para transformar la realidad que estamos viviendo, para ser agentes transformadores de esa realidad, no simplemente para adquirir una paz momentánea, no simplemente para abrir una cortina de humo en medio de las dificultades, para conformarnos o resignarnos. Lo que hace el Señor es un proceso de resignificación que es diferente. Tú le entregas al Señor las dificultades y Él le da una nueva significación a esa dificultad. Trae paz a tu alma, pero le da una nueva significación para que veas esa realidad con otros ojos, para que seas capaz de enfrentarla de otra manera, para que seas capaz de afrontarla, esas vicisitudes de la vida, con un nuevo impulso. Dice la palabra del Señor que Elías se tiró en aquel desierto y dijo no podía más, era perseguido por Jezabel, por el rey, no podía más, se tiró al suelo, dijo no puedo más, entregó al Señor sus cargas, no puedo más. Si el Señor simplemente viniera a darle paz, bueno, le da tranquilidad en el momento, la tranquilidad que Elías necesitaba. No, le dijo come y bebe, te falta mucho por caminar. Es decir, le dio la paz, le dio la tranquilidad, le dio el alimento, lo reconfortó, pero lo impulsó a seguir batallando, lo impulsó a seguir luchando en medio de las circunstancias de la vida. La religión no es el opio del pueblo. Cuando uno sigue a Jesucristo, no está simplemente adormeciéndose en medio de una circunstancia adversa. Eso es la mentira del demonio. La religión, por el contrario, cuando usted le entrega al Señor, y religión significa religare, es lo que nos une, volver a unir lo que estaba separado. ¿Cómo se une? ¿Cómo se relaciona el hombre con Dios? Y ese que viene a religarnos, a unirnos con Dios, es Jesucristo nuestro Señor. Entonces, la religión no viene a ser un adormecimiento de mi realidad.
Todo lo contrario, la religión viene a unirme a Dios para descansar en Él y para tener las fuerzas para ser transformador, pero con un nuevo significado, con una nueva perspectiva, con una nueva visión, desde el amor, desde la paz, desde el perdón. Jesús no quiere que se adormezca en medio de las vicisitudes. Jesús no quiere que en medio de la injusticia que haya en los pueblos o la injusticia que esté sufriendo un individuo, entonces simplemente Dios te bendiga. Incluso la carta del apóstol Santiago lo dice. Si tu hermano tiene hambre, si tu hermano está sufriendo y tú le dices Dios te bendiga, eso no es cristiano. Eso no es cristiano. Dios te bendiga, voy a orar por ti. No, eso no es cristiano. Hay que hacer transformación de esa realidad. Pero esa transformación de la realidad pasa por la entrega de Dios. Primero entregarle a Dios para que Dios le dé un nuevo significado y lo puedas transformar desde Dios. Porque cuando lo intentas transformar desde tus fuerzas, estás destruido. Estás acabando. Mucha gente hoy está tratando de transformar la realidad desde una perspectiva humana, desde una perspectiva exterior. Y tú tienes que transformar primero el corazón. La revolución primero es interior. La resistencia es primero espiritual. El cambio tiene que pasar por la conversión. Entonces, si quiero que la realidad se transforme, tengo primero que ser transformado yo. Por eso tengo que entregarle mis cargas, tengo que entregarle mis cansancios. Porque las transformaciones que son netamente materiales, así, desde la dialéctica del materialismo, solamente materiales, son momentáneas, son efímeras, son pasajeras. Hoy están unos arriba, mañana van a estar otros, y sigue la misma dialéctica. Lo que es lo que es transformado desde la materia sigue siendo materia. Lo que es transformado desde el espíritu, entonces trasciende, es eterno, dura por siempre. Entregarle a Dios mis dolores, entregarle a Dios mis tristezas, entregarle a Dios mis angustias, entregarle a Dios mis problemas. No para que Dios simplemente me dé palmadita en el estómago, en la espalda, para que me dé simplemente una cremita de peor es nada, una agüita de yo no sé qué, como hacen los yerbateros, como hacen, qué sé yo, estos brujos, este montón de gente que engaña con agüitas y con cremitas y con tonterías para engañar a la gente. No. Cuando tú realmente te metes con Jesucristo, Jesucristo transforma, renueva, hace un efecto transformador, pero desde adentro, no desde afuera. Jesucristo no te pone a tirar piedras. Jesucristo te convierte a ti y te convierte para que seas instrumento de conversión de los demás, para que pueda haber diálogo y perdón, para que pueda haber reconciliación, para que pueda haber ayuda, para que pueda haber construcción, y así transformamos la realidad, porque la realidad no se transforma desde la violencia, lo dice San Juan Pablo II. Es Dios el que transforma, Dios el que transforma desde adentro, para luego hacernos transformar la historia, la realidad, la cultura y la materia desde su perspectiva, desde una nueva dimensión. Resignificar mi dolor, resignificar mi realidad. Tú puedes transformar esa realidad, pero con la ayuda de Dios. Descansa en Dios, entrégala a Dios y dile: Señor, como tú quieras, a tu manera, a la manera de Dios sea transformada la realidad para que dure. Porque cuando lo transformamos a nuestra manera, se daña. Una transformación de la realidad a través de la violencia solo genera más violencia. Una transformación de la realidad a través del odio solo genera más odio. Una transformación de la realidad a través de la agresividad, de la división, solo hace que luego se voltee eso, todo se voltea. Decían las abuelas: no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. El péndulo va para un lado y luego se devuelve. Solo Jesucristo es lineal. Solo Jesucristo avanza. Solo quien está en Cristo avanza. Pero quien está en el mundo va de un lado para el otro. En una eterna circularidad. En Cristo vamos hacia adelante. En Cristo somos eternos. En Cristo somos infinitos. Mi querido hermano, entrégale tu tristeza, entrégale tu dolor, entrégale tu angustia, tu miedo, para que descanses en Él. Pero también para que Él le dé un nuevo significado y puedas enfrentar las vicisitudes de la vida de una manera diferente y distinta. Que tengas fuerza, la fuerza de Dios, el vigor de Dios para transformar desde el amor, desde la paz, desde el perdón, desde la reconciliación, para que puedas ver con ojos distintos. Dios no manda males, pero cuando esos males se los entregamos a Él, Él los transforma en bendiciones. El más grande mal, Jesús muerto en la cruz. Matamos al Hijo de Dios. Y del más grande mal, Jesús
ha muerto en la cruz, Dios saca el más grande bien, la resurrección, la salvación, la redención. Esa circunstancia adversa, esa circunstancia difícil, ese dolor que tienes, entrégaselo a Dios y Dios le dará un nuevo significado, te dará una nueva fuerza, te dará los medios idóneos para que eso se transforme en agente de crecimiento, de aprendizaje, de bendición para tu vida. No siempre a la manera tuya, no siempre de la manera como tú esperabas, pero siempre de la mejor manera para ti. De acuerdo no a lo que tú quieras, sino a lo que tú necesitas. Vamos a entregarle al Señor nuestras cargas. Vamos a entregarle al Señor nuestros dolores, nuestras tristezas y nuestras angustias. Que Dios se va a glorificar en tu vida. Que Dios se va a glorificar en tu familia. Que Dios se va a glorificar en tu salud, en tu economía. Que Dios se va a glorificar en tu ciudad, en tu país. Dios se va a glorificar. Dios se glorifica en nuestras vidas. No nos invita a que nos conformemos o a que nos resignemos con una realidad adversa. No nos da fuerza para transformarla, pero desde una perspectiva espiritual con otros ojos. No hay nada más satánico que decir esto es así y ya se queda así. Es que aquí se usa, es así. Es que aquí siempre se ha hecho. Es que esto nunca va a cambiar. Es que yo no puedo cambiar porque es que yo soy así. Es que yo soy así y así me quedo. Es que el mundo está así y ya no tiene forma de cambiar. Lo que no cambia es lo propio de la naturaleza, es el animal el que no cambia. El hombre siempre tiene posibilidad de crecer, siempre tiene posibilidad de avanzar, tiene posibilidad de ser mejor, porque el hombre es imagen y semejanza de Dios, es trascendencia. Creer que no hay posibilidad de cambio es animalizar al hombre, por eso es una perspectiva satánica. Ponernos simplemente en la medida de los instintos, simplemente en la medida de la carne, simplemente en la medida de la materialidad. Somos seres trascendentes, eternos. Al mirar a Dios, entonces nos damos cuenta de toda la gama de posibilidades y oportunidades que tenemos. Dios siempre tiene más. Decía San Juan Pablo II, con esto concluyo que me encanta. A veces hay realidades, hay problemas, hay dificultades que nos hacen sentir tan impotentes. Impotentes. Hay pueblos como los que están luchando hoy, que tú ves la realidad que están viviendo y tú dices, impotente. Aquí, ¿qué se va a poder hacer? ¿Qué se va a poder hacer? Impotencia ante la realidad tan dolorosa. Pero dice San Juan Pablo II, asimismo se vive la cruz, la impotencia de la cruz. La impotencia, parece que el amor ha perdido, parece que el odio ha ganado, parece que la agresividad, la violencia ha ganado, que la división y la rencilla han ganado. Parece que el amor no tiene posibilidades, que Jesús en la cruz impotente. Pero cuando vemos esa impotencia, cuando el hombre ya no puede más, ya no puedo, Dios siempre da más. Dios siempre da más. Hay posibilidades. Dios tiene capacidad, tiene poder para dar más, para hacer lo que tú no crees, para hacer lo que tú no esperas, lo que tú imaginas, sobrepasar lo que tú piensas o sueñas o sientes que se puede dar. Dios siempre da más, decía San Juan Pablo II. Dios siempre da más. Y ante la impotencia de la cruz, viene la gloria de la resurrección. La gloria de la resurrección. Y los cristianos somos hombres y mujeres de fe y de esperanza. Y sabemos que en Dios siempre hay más. Que en Dios siempre hay esperanza. Que en Dios siempre hay posibilidades. No desde el conformismo y de estar cruzado de brazos como algunos señalan porque no conocen el cristianismo. Y creen que es un efecto placebo lo que hace el cristianismo. Y simplemente una falsa esperanza, una falta fe. Simplemente decirte Dios va a hacer algo. No. A la impotencia, al entregarle todo a Dios, Dios hace una transformación interior y me convierte a mí en agente transformador de la realidad. Como San Pablo, como Pablo y Silas en esa cárcel, encadenados, llenos de grillos, impotencia total. Habían rejas, habían cadenas, habían candados, impotencia total. ¿Qué se puede hacer? Le entregan ese dolor al Señor. Y son abiertos los grillos, las cadenas, se rompen los cerrojos, se abren las puertas, pero no solo para ellos, sino para todos los que están encarcelados. No solo es transformada su realidad, sino que se convierten en agentes que transforman la realidad que circunda. Dios siempre puede dar más. Cuando le entrego a Dios, Dios da más.
pero lo hace en la medida que yo me deje transformar con Él, en la medida que yo le deje entregar a Él, en la medida que yo vea desde otra perspectiva la situación que estoy viviendo. Pablo y Silas no vieron cerrojos, no vieron simplemente una situación de frustración, de amargura, de queja, de maldición. No, vieron un lugar que podía ser transformado, un lugar que podía ser fuente de bendición, y por eso empezaron a alabar, a bendecir y a glorificar a Dios en medio del dolor y de la frustración. Y por eso su realidad fue transformada. No hace el cristianismo un efecto de resignación en medio del dolor. Lo que hace el cristianismo es darle una resignificación, una nueva valoración, una nueva manera de ver las cosas, para que así, con la fuerza del Señor y en los términos del Señor, con el poder de Dios que siempre da más, nos dé un nuevo significado y sea capaz de transformar y hacer nuevas todas las cosas. Dios va a hacer nuevas todas las cosas en tu vida. No lo dudes. Cree, confía, espera. Ten fe. Y Dios lo va a hacer en tu vida, lo va a hacer en tu familia, lo va a hacer en tu economía, lo va a hacer en tu salud, lo va a hacer en tu ciudad, en tu pueblo, en tu país, en nuestros países, si se lo entregamos. Cuando le entregamos la dificultad del problema, cuando nos abandonamos en Dios como hizo Elías, como dice la palabra de Dios, venid a mí los cansados, agobiados, cuando los abandonamos con confianza, no en un sentido de frustración, de maldición y de queja, ya no, ya, Señor, ya, aquí, ya. No, confianza, aquí me suelto, me abandono. Entonces Dios empieza a transformar todo desde adentro, desde ti. Ahí empieza a transformar. La transformación que necesitamos en Colombia, la transformación que necesitamos en el mundo entero, empieza desde nuestros corazones, para convertirnos en agentes transformadores, agentes de cambio, agentes de conversión, agentes de cielo, del reino de los cielos, de eternidad, de amor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Prepárate, porque viene el poder de Dios. Venid a mí los cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Dios viene a aliviar tu vida, viene a aliviar mi vida, viene a aliviar nuestras vidas. Amén, amén, amén. Todo entrégaselo a Dios. Todo entrégaselo a Dios. Y deja que Dios te dé un nuevo significado, una nueva perspectiva, una nueva manera de ver las cosas. Y una fuerza diferente, una fuerza distinta para poder cambiar todo. No con tu fuerza, no con tu inteligencia, no con tus medios, no con tus quereres ni con tu voluntad, sino en la voluntad de Dios, que es capaz de hacer nuevas todas las cosas. Amén, amén.